La tragedia o la masacre de Trujillo, como se le conoce, tuvo lugar en el año de 1990 en el municipio de Trujillo del departamento del Valle del Cauca. Básicamente la historia cuenta o relata que este acto consistió en el asesinato de 111 campesinos y fue dirigido, o sea, este hecho fue dirigido por un mayor del Ejército Nacional en complicidad con narcotraficantes de la época, que eran alias el Alacrán, de la época y de la zona, que eran narcotraficantes y paramilitares. Los narcotraficantes eran alias el Alacrán y alias Don Diego. Entonces, estos campesinos fueron arraigados de sus tierras, o sea, despojados, fueron sacados de sus fincas, de sus casas, de sus núcleos familiares, fueron secuestrados, torturados y mutilados con una motosierra y luego arrojados al río Cauca. Entonces ustedes imagínense, y también que les quitaban las cabezas, o sea, dejaban los cuerpos sin cabeza, las cabezas las echaban en un costal con arena y lanzaban los cuerpos caudal abajo por el río Cauca. Entonces ustedes imagínense en esa escena, digamos, de los campesinos vivientes, de las personas de la zona, digamos, ver como ese panorama, o sea, levantarse un día y ver cómo los cuerpos están bajando por el río, debe ser, o sea, debió haber sido algo muy terrorífico, o sea, no me imagino la verdad como esa escena, como el impacto psicológico que pudo, o sea, que produjo en las personas y el miedo, ¿no? Cuenta la historia que este hecho inició, o sea, porque en este pueblo había un sacerdote muy querido por la comunidad. Entonces este sacerdote era un muy buen líder, era un excelente líder y como en toda comunidad, en todo pueblo pequeño había necesidades. En Trujillo había la necesidad de tener un muy buen acueducto, o un acueducto decente, porque es que no tenían acueducto, y mejorar las vías de acceso. Entonces, un día el sacerdote, el padre Tiberio, entonces reunió a la comunidad y les propuso hacer una marcha o una protesta pacífica. Entonces, a raíz de esa, el pueblo hizo caso a lo que el padre les propuso, hicieron la protesta y después de esta protesta es que se desata todo ese caos y se vino, digamos, como que los paramilitares en asocio con el mayor Urueña, Alirio Urueña. También se dice que hubo fuerza pública, o sea, digamos, policía, civiles muy importantes y muy de pronto adinerados también de la zona. Y todo por darle cabida a un negocio que ha sido muy conocido por toda la, digamos, por toda la historia la historia, digamos, de la guerra en Colombia, y es el narcotráfico. Despojaron a estos campesinos para abrirle cabida a cultivos de cocaína. Entonces, ustedes imagínense en ese panorama, allá esas pobres familias sufriendo. Y aparte de eso, imagínense en lo duro que debió haber sido para ellos enterarse después que había sido un mismo, o sea, un mismo integrante de la fuerza pública, en este caso el mayor Urueña, que representaba supuestamente para ellos como una imagen de protección, ¿no? O sea, porque también me estaba acordando cuando estaba leyendo y una de las, o sea, porque eso fueron de todo, o sea, fueron esposas, hermanas, padres, o sea, perdieron, o sea, muchas familias destrozadas, y estas mujeres, me acuerdo que yo leí, estas mujeres que iban a buscar allá al mayor Urueña, a pedir ayuda por la desaparición forzada de sus familiares, o sea, a pedir, a clamar ayuda, el coronel Urueña como si nada, tranquilas, les vamos, no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible por buscarlas, por devolverles a sus seres queridos, y mentiras, o sea, él era el partícipe intelectual número uno de esta tragedia, y lo hizo también con un fin específico, ¿sí? Para los militares y para los narcotraficantes. El fin era buscar terrenos, tierras para los cultivos de coca. El coronel Urueña, o sea, tenía también un objetivo muy claro, y era hacer pasar a estos campesinos como falsos positivos. Aparte de eso, es importantísimo, digamos acá, traer acotación que en Trujillo habían 30 cooperativas de campesinos labriegos, que eran campesinos trabajadores, luchadores, digamos, que las utilizaban para el sustento de ellos y de sus familias. Y a raíz de la masacre y de todo lo que aconteció en aquella época, solo quedaron dos cooperativas. En el año de 1995, el entonces presidente Ernesto Samper reconoció públicamente la culpabilidad del Estado en dicho acto, pero aún así, ¿ustedes qué van a creer? Aún así, imagínense en que el mayor Alirio Urueña seguía muy feliz, muy campante, libre, viajando por todo Colombia y sin nada que lo detuviera. No hubieron cargos imputados contra él en ese momento, y lo que fue a alias el Alacrán, a él lo condenaron, pero por narcotráfico, más no, digamos, por los actos ocurridos en Trujillo, y alias Don Diego en ese entonces
no había, o sea, no se desconocía el paradero de él. Para el año del 2008, o sea, para el año del 2008, ¿cómo es que se le dice? La justicia, ¿cómo es que se le dice? Para el año del 2008, el Comité de la Justicia para la Paz, si no estoy mal, hizo como un reconocimiento y un informe, digamos, acerca de las memorias de Trujillo, y se reconoce públicamente, digamos, también que se van a indemnizar no solo económica, sino psicológicamente también a las familias de los, o sea, a las familias de las víctimas. O sea, entonces me parece muy importante eso también, porque aún después de que ya habían pasado 18 años, o sea, el Estado nunca abandonó, digamos, nunca abandonó ni moral ni físicamente a esas personas, pero fue por la lucha constante que hizo el pueblo, digamos, que siempre estuvo presente, entes de control, organismos para la paz, entonces estuvo presente todo eso. Y también para ese mismo año, en el año del 2008, 18 años después de la tragedia, el mayor Alirio Urueña fue condenado. Fue condenado, digamos, por dichos hechos, y aparte de que fue condenado el mayor, también se vincularon al proceso, o sea, se vincularon al proceso otras personas, entre esas también civiles, muy reconocidas, digamos, de la civiles y civiles, policías y militares, en su gran mayoría todos en retiro. Entonces, pues que la verdad que finalmente se pudo como esclarecer, se pudieron esclarecer los hechos. Aún, pues para nadie es un secreto que no se va a devolver la vida de las personas, pero por lo menos se hace justicia. En cuanto a la pregunta de cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, yo creo que sí es muy importante, y de hecho les estaba nombrando con antelación de que 18 años después un comité de justicia para la paz siempre estuvo presente en, digamos, de las familias de las víctimas de Trujillo, y las estuvo acompañando, pero todo ha sido, o sea, todo fue un proceso, y todo fue porque también, me imagino que en ese pueblo también siguieron líderes las luchas, digamos, las protestas, o sea, como para que no dejaran en el olvido las memorias de esas personas que fueron torturadas con un único fin específico, y era narcotráfico y falsos positivos. Entonces yo sí considero que, digamos, el reconocimiento, digamos, el reconocimiento, digamos, de, ¿cómo les dijera? El reconocimiento de, no simplemente de los hechos, sino que reconocer que las víctimas requieren un acompañamiento psicológico, un acompañamiento, digamos, ¿por qué no decirlo, digamos, económico? Porque muchos de ellos fueron despojados de sus tierras, y otros tantos tuvieron que salir amedrentados, o porque o se quedaban, o se iban, o se quedaban a ver cómo los seguían matando a ellos también. Entonces sí me parece que es muy importante, digamos, como esa importancia que les dan los comités y los entes de control para la cultura de la paz.